Hombre, José María. Un placer verte, tío. Siempre. Bueno, te hemos Oh, traído un pequeño obsequio. ya se Ya, persigue. Ya se persigue. Exactamente. Esto está muy luchado, ¿eh? Y Joder. por fin has podido venir aquí a nuestro sofá amarillo. Muchísimas Siéntate, gracias. siéntate. Muchísimas gracias, tío. Bueno. Qué maravilla Y tenerte qué aquí. cómodo, tío. Exactamente. Joder, menudo Bueno. montaje, cómo me gusta. Bueno, escucha, José María, ¿Qué ya como te pasa? dije el otro día, mira, Sí, nos hace mucha ilusión que estés aquí, ¿vale? a mí Y más. especialmente, porque, hostia, yo siempre te he tenido muy como referente de emprender, de ir en contracorriente, de hacer cosas diferentes, y necesitamos mucha gente así en el mercado. Al final, yo veo que todo el mundo siempre se tira por los mismos caminos, y los caminos diferentes, que son los que más cuestan, los que más hay que luchar, etcétera, etcétera, y en eso tú siempre has sido un referente, ¿vale? Entonces, nada, explica un poco tu historia, va, ¿qué es José María? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo montas la primera empresa? ¿El por qué? Bueno, casi te preguntaría yo, porque es cierto todo lo que dices, pero pensabais todos que es un loco. En el principio es un Bueno, loco, sí, ¿no? ya que sacas el tema. Luego dices, oye, el loco, pues joder, Coño, va acertando. hostia, Pues parece que, pues ¿no? igual no tan tonto. Claro, esto yo me lo he preguntado yo mismo, ¿no? El por qué tomaba esas decisiones, ¿no? Pero claro, si yo empiezo a recordar el cómo, me tengo que trasladar hasta casi, pues como era cuando era pequeño, dónde naces, cómo, en qué entorno te creces para poder tener esta forma de analizar para hacer las cosas, ¿no? Que se llaman emprender y demás, porque lo de emprender o ser empresario lo he tenido que identificar mucho más tarde. Sí, sí. Y es Seguro completamente es diferente, sí, sí. diferente. Yo soy más emprendedor que empresario. Eso Mira, también tiene un sí, riesgo sí, mira, hostia. importante. Mira, yo esto lo he hablado un millón de Sí, veces, que es emprender, es sí, verdad que tienes unas características, tiene un riesgo y tal, pero cuando llegas a un volumen, ¿no? De sí, gente, de facturación y tal, entonces tienes que ser empresario. correcto. Y cambiar el mindset, la manera O, de pensar o o a contratar a alguien. rodearte de Sí, sí, empresarios, sí, sí. ¿no? Que es lo que hice yo, porque aunque lo pudiera conocer y demás, me aburro. Sí, sí. Hay una parte de me aburro, que es cuando la empresa realmente que está operativa, necesitas, es donde realmente el dinero empieza a entrar en la empresa y puedes hacer cosas más importantes. Es ahí donde pierdo mi chispa, Sí, sí. me aburro y me vuelvo un poco Sí, insoportable. sí, 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 Necesito sí. siempre lo que se le llama el emprender, hacer cosas nuevas. Pero como te decía, pues mira, me crié en una familia muy humilde, muy trabajadora, en un lugar, yo creo que tuvo que ver, en un lugar de Valencia que era un barrio muy conflictivo. Y yo sabía, crecí, pues bueno, mis padres me dieron de todo, obviamente, la escuela, alimentación, no tenía ningún problema, cariño, pero cuando eres adolescente, que ahí yo veo que empieza todo, yo sabía que a mis padres no podía demandarle, ¿no? Cosas porque no podían, tenían que atender una familia larga, somos 4 hermanos, tenían otras prioridades y yo ni se me ocurría el pedirles dinero para mis cosas, ¿no? Y claro, tenías que salir con los amigos y demás. Y empecé a buscarme la vida, ¿eh? Que habrá cosas que te suenan. Ese buscarte la vida, tenías que estar en un sitio donde había gente más fuerte que tú y tal, tenías que utilizar recursos, ¿no? Para decir, coño, ¿cómo implico a gente para que me ayuden a buscarme la vida cuando yo, por ejemplo, igual físicamente no era tan potente como ellos, cosas así de niño? Y eso se interiorizó. Qué Fui bueno. a la mili y estaba buscándome la vida para tomar recursos sin que a esto afectara. De hecho, la pobre de mi madre me decía, tú, ¿cómo es posible que no me demandes dinero de cómo te lo Qué bueno. consigues? Porque el dinero al final es necesario, Qué ¿no? bueno. Y ese método o buscarte la vida hace que o conozcas a personas que te ayuden y también te encuentras a personas incluso más buscavidas que tú y eso te va enriqueciendo. Esto es como yo creo que se forjó el Carácter. por qué eres así, el carácter, ¿no? Luego ya, pues, terminé el servicio militar y me fui a una empresa vasca que se llama Maquinaria Eléctrica Bilbao, y me fui porque me contrataron desde Valencia para poder vender sus productos, motores y tal, y qué cual. Y fíjate cómo era de buscavidas,
que sí, ahora me da un poco de vergüenza, ¿no? Pero decía, ¿y por qué? No, tiene que venir usted. Yo tenía, claro, 20, 19 años. ¿Y por qué quiere? ¿Usted quiere ir a Bilbao? Claro, yo voy, pero ¿quién paga esto? Y decía, si lo tengo que pagar yo, no voy. Buena entrevista, ¿eh? Tío! Y decían, hostia, no, lo pagamos nosotros todos. ¿Ah, sí? Bueno, entonces, Venga. Claro, fíjate cómo venía yo, que un amigo mío me dejó unos zapatos nuevos porque digo, hostia, no tengo yo unos zapatos. Que él se dice que todo mi éxito se basa en los putos te debe... zapatos. El Carlos, que es, lo quiero mucho. Y nada, fui allí y empecé, después de un año, a darme cuenta que el diferente era yo, por cómo había crecido. Pero esas habilidades que había cogido las empecé a aplicar de forma natural en, en donde trabajaba y me pagaba. Y esto te hace ver posibilidades, cosas, y te arrastran con gente que conoces a hacer otras cosas. Y eso es lo que yo entendí que era la gasolina de motivación para poder emprender. Y empecé en el año 20, con 23 años, en el año 93, mi primera empresa, que es Intra Automation, que es la que tú conociste, que la vendí luego en el Empezaste en la empresa con 23 años. 23 años. Sí. Ole, ¿eh? Y dices, ¿por qué? ¿Con otra persona? Pues no lo sé. Porque nunca tuve intención de ser una empresa. Simplemente me motivaba a hacer cosas y tal, ¿no? Porque también este tipo de perfil, normalmente, por ejemplo, esto a mí me ha pasado, a veces te cuesta trabajar para otro, depende de qué tipo de perfil tengas o tu manera de ser o tus inquietudes. Ahora de mayores sí que No, te no, puedo decir que ahora de sí, que mayor es es más mucho más difícil. complicado. Cuando era joven, no, por esa empatía, por esa tal, el querer hacer cosas, el, ¡oh, mira qué! Pero créeme que nunca perseguía el Y dinero. montas Intra. Monte Intra. Intra Eh, viene de... Intra, por qué Intra? pues fíjate, eres el único que me lo ha preguntado. Intra Automation, Sí, sí. ¿no? Es industrial de transmisiones. Pero que yo siempre he dicho... Y no puse el nombre yo, lo hizo mi primer socio, que nos separamos ¿Eh? pronto porque era mucho mayor que yo y, bueno, hubo una situación. Es industrial de transmisiones y le pusimos Intra Automation Ya luego, está. ¿no? Ya Qué está. bueno. Pero como te digo, no Sí, sí. era pues esto. ¿Por qué me fui a estas marcas, no? Como tú bien dices. Claro, a mí una de las cosas, cuando yo te A todo el mundo conocí, le una de curioso. las cosas que más Sí, me sorprendió, claro, los estándares en el mercado. sí. Siemens, Siemens, Rockwell, Honor, muy buenos Rowland, todos, sí, sí, sí. sí, tal cual, cual. Y yo te conozco un día, ¿qué va? ¿Por qué me estás hablando? No sé de qué me estás hablando. Y me empiezas a explicar, a explicar, a explicar, y hostia, tiene una de posibilidades brutal. Pero claro, o sea, eso es remar, no contra corriente, no, lo siguiente. Es peligroso. Claro, claro. Es peligroso, te explico. Las variables que yo manejo, mi cabeza de necesito ser. Hubo una persona, el señor Salvalay, Otonio Salvalay, propietario de la firma SBC, que fue el que me ayudó a salir de esta primera empresa al verme y decir, tienes algo que creo que puede ser, el que me hizo ver una cosa como un concepto. Si no puedes ser el primero, sé diferente. Y si el producto es sexy, atractivo, quizás si trabajas tendrás éxito, ¿no? Bueno, Entonces me di cuenta que trabajar con la misma marca que trabajaban otros, mi chispa de emprendimiento no tenía tanta motivación como tenías que tener dinero, estructurarlo y venderlo. Cuando empiezas a conocer otras marcas, tu cerebro empieza a cambiar a decir, ¿qué ofrece esta marca con este principio básico? ¿Qué diferencia tienes tú? ¿Y es atractiva esta diferencia? Y así es como empecé a sí, sí. buscar las marcas que tenía. Y luego el mercado lo necesita. Porque yo, por ejemplo, Ese es el claro, problema. El porque riesgo es ese. claro, yo veo, por ejemplo, a mí me Ese es el gusta mucho riesgo. el mundo de las startups, ¿vale? Sí, Me gusta la volatilidad sí, es... bueno, me gusta Sí, la imaginación que sí, tiene y tal y sí. cual, pero después les cuesta mucho aterrizar en la realidad, Claro. porque sacan productos, tal, pero es que el mercado o salen muy pronto, Sí, o llegan tarde, o no tienen velocidad, o es un producto que no le interesa a nadie. sí, Y es un producto genial, pero es que no le interesa a nadie, el mercado no lo acepta. yo Sí, estuve sí, a punto de arruinarme con sí, Keva. sí. Con Keva no. Me estuve a punto de arruinar por cómo soy yo, porque me observé que Keva era la plataforma adecuada con Keva, con CMZ, con Minimotor. Analizar de que el mercado necesita o debería conocer esto, Ujú, pero el mercado no estar en ese punto receptivo, ujú. te puedes arruinar. Sí, sí, Es decir, dicen, "No, has visualizado, has viajado en el futuro". Pues viajar en el futuro es muy malo. sí, sí. ¿Por qué? Te puedes arruinar. ¿Qué va?
igual que Minimotor, que también es una firma que tiene esa diferenciación, lo vimos, yo lo vi, que esto el mercado debería de conocer porque es muy útil. Pero en ese momento el mercado no estaba. Sí, Estaba pues con las marcas tradicionales, lo que yo le contaba no lo llegaban a entender porque los demás no hablaban nada de esto. Claro, si firmas tan grandes están diciendo y haciendo las cosas de una forma y vienes tú a decir que lo vas a hacer de otra completamente completamente diferente. diferente, pero sin... Claro, este tío, además, charlatán, valenciano, Sí, sí. simpático, pues y esto casi me lleva, fue un momento duro, mi mujer me apoyó siempre, siempre me apoyaba en los negocios, mi mujer estrella, y me dije, y estuve a punto ya le adelantaba de que quizá habíamos hecho una inversión con fracaso porque no es que el producto no lo cumpliera todo lo que habíamos analizado, pero el mercado no estaba preparado. Llegar antes es muy difícil. Por eso tú ahora, con el Es tiempo, que, ves, es que ser emprendedor, ser empresario, es que es muy complicado. es que Y ser luego emprendedor, siempre tienes, yo siempre explico, siempre tienes el riesgo de arruinarte, pero arruinarte tú personalmente y llevártelo todo por delante. sí, sí, Todo, siempre. Yo, todo yo he lo... estado en ese punto casi 2 veces. Sí, sí. Casi 2 veces, sí, por eso, por el exceso, porque el emprendimiento yo lo veo que somos el que lanzamos la chispa, nosotros hacemos una chispa, un fueguecito, y si no nos controlamos, que es la parte empresarial, es la válvula que regule ese emprendimiento, ¿no? Mm. Con un sentido más aterrízate, más tal, puedes quemar un bosque entero, Sí, sí, sí. o sea, te vas animando de gasolina de motivación. Y efectivamente, yo empecé ya a entender que, aparte de todo lo que estaba viendo, aplicarlo cuando era el momento y necesitaba una estructura de personas que fueran esa dosificación con conceptos y con formación más empresarial, la cual pues la contagia, la puedes hacer, para regular esa llama de emprender, ¿no? ¿Cuánta gente llegasteis a ser en Intra? En Intra, pues llegamos a ser casi 30. Unido. Pero el proyecto más grande que tú luego conociste fue, porque hice diferentes proyectos, Idos y Tecno aquí en Sí, Barcelona. Sí, sí. ahora, 30, casi estuvimos 30. Tecnología motion con servomotores y cosas y así. con unos clientes súper buenos, Uf, repetitivos, lo pasé muy mal. packaging, Sí. pero los clientes, o sea, convencer a clientes que tienen máquinas repetitivas, Uf, marca, etcétera, es muy difícil. es muy difícil. Sí, porque toman riesgo por ti. Sí, Yo, sí, yo agradezco a cada uno de ellos, los técnicos de los clientes que hayan confiado, porque es un riesgo muy sí, sí, grande, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Muy grande decir, oye, ¿qué me está contando este? Voy a poner una marca que no conoce tanto el mercado y la tengo que equipar en una máquina que la vendo muy lejos. Sí, ¿Qué me ofrece? sí, ¿No? sí. Esto es lo primero, ¿no? Esta había un tío una persona de IT el otro día, de compras de IT, que me decía, comprar, depende de qué marcas, o sea, cuando tú compras IBM no te puedes equivocar, ¿no? Sí. En cambio, cuando compras una marca que no conoce a nadie, aunque la performance sea más grande y el rendimiento sea más grande, como hay un riesgo muy grande de equivocarte, pues Pero eso también depende con quién te sí, sí, enfrentas. por eso, sí, Yo sí. todos esos años de trabajo, es decir, introducir una marca poco conocida con esas diferencias en un mercado donde otras marcas son muy conocidas, Sí, necesitas tiempo y pica, 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 tú lo sabes sí, porque sí, tú sí. has pasado también un proceso. Pero si no tengo un interlocutor que su filtro de decisión sea el propietario, me gusta el loco este o lo que me dice, voy a tomar el riesgo yo porque el dinero es mío, es Sí, más sí, fácil sí, cuando sí. es esto. Si es un comprador profesional, normalmente, aunque le guste, su filtro de posición, de decir, ostras, tomo un riesgo que si va mal, Sí, sí. al que le cae todo Ni más ni es a menos. mí, ¿no? Entonces se va la marca Sí, y sí. así, si hay algún problema con este tipo de Claro, yo marca, lo hice bien, sí, sí. Yo hice mi yo trabajo, hice sí, mi sí. trabajo y puse una de las marcas reconocidas. Bueno, y Yo entonces, entraba más por el propietario, sí, sí, pues curiosamente. eso, me acaba. O cuando habían tenido muchos errores o problemas con esta, o no conseguían. O un servicio, lo que sea. No, sobre todo en aquella época, trabajar más de 3 servos a la vez no era tan sencillo y no todas las marcas estaban, aunque eran muy populares, no te lo tenían tan elaborado como estas otras marcas. Y Qué entonces bueno. entrabas porque habían fracasado o algo así. Bueno, y luego, sobre la marcha, estás con Intra, la vas haciendo crecer, Sí, crecer, pones a un gerente profesional, sí, sí, etcétera, sí, sí, así fue, y así de fue. repente sale Idos y Tecno. Oh, no, Que eso es, vamos, de eso es repente. una fumada a nivel Dios, que digo yo. Bueno, es que Eso sí que, o sea, ¿cómo se os ocurre eso? vamos a ver, la historia fue, fíjate, Idos y Tecno, yo tenía para el negocio de Cataluña, para Intra, a una persona que me enamoré de ella, que somos hermanos o más, que es Oriol Casoni. Es mi Un socio. personaje Asombroso. digno de estudiar, ¿eh?
todo corazón. Yo ya los filtros lo quiero, él me quiere y por eso hemos tenido éxito. Luego ya sabes que en los negocios hay mil cosas y tal. Y era mi vendedor en Cataluña. Qué bueno. Sí. Y tenía la chispa y claro, hicimos otros negocios que la gente conoce menos, de otros fundamos otras empresas de fabricación de máquina, una en Castellón, que al final terminó a ser Ita Group, que fue adquirida por Coalza. Esos proyectos también los iniciamos. Pues uno de ellos que se torció, que fue el de Castellón, él se quedó un poco, él me ayudaba también a estos emprendimientos de fabricación de máquinas que yo los creaba para que fueran clientes de Intra. Porque en el periodo de que hasta otros fabricantes pudieran llegar a confiar en nuestras marcas, ¿cómo daba a comer yo a mi estructura técnica? Sí, sí. Pues intentaba hacer fábricas de producción de maquinaria que no pudieran interferir con mis clientes para guardar un respeto y no perder esa relación de vender de producto, y hacerlas grandes para tener un cliente y mi equipo técnico poder tener al menos cada mes Qué bueno. cubierto los de estas. Cuando hace esto Uriol, le gusta el emprendimiento y veo que hay un momento en que se va a escapar. Tiene 9 años menos que yo y claro, ¿cómo decirte? Con esto no lo puedes parar, no lo puedes parar. Entonces, él siendo en Cataluña, ya el vender componentes cuando has tocado la fabricación de máquina es diferente. Y ya antes de que él volara solo, que a él no lo hubiéramos permitido porque siempre queremos ser solo, ¿y por qué no creamos un proyecto juntos de fabricación? Pero todo lo que fue la fabricación de máquina, el sector fue más cosa de él, ¿no? Por conocimientos y demás. Y todo el desarrollo yo lo estuve soportando económicamente, Con emocionalmente, material, con ayudas, tal, con con el tal. Y consejos. Sí, sí. así fue el cómo se desarrolló. Y Y el ese fue un Sitemic caso se de dedicaba a máquinas. nosotros fabricábamos maquinarias para fill finish, envasadoras, para laboratorios, para producto aséptico. Curiosamente vendimos 6 meses antes de que llegara la pandemia y nuestras máquinas eran específicas para llenar vacunas. Curioso, Qué ¿no? bueno. Y bueno, fue un proceso que no la queríamos vender en aquella época, pero la insistencia de un grupo americano por adquirirla y también un poco por la estrategia, Oriol ¿Cuántos años tuvo ese tecno? tuvimos 13 años, 12 o 13 años, más o menos. Llegamos a ser 130 o 100. Y además empresa de riesgo total, ¿eh? Mucho Mucho riesgo. riesgo. Fabricar Máquinas es super complicado. máquinas, Con un coste súper alto. hay que hacerlas muy bien, se viajan muy lejos a clientes muy, muy importantes, laboratorios muy grandes, la exigencia técnica es alta, la cualificación, la documentación es muy alta, la responsabilidad es muy alta. Piensa que al final el producto que nuestras máquinas dosificaban y llenaban, luego te lo tendrías que inyectar. Eso tendría que ser una máquina con unos conceptos técnicos como lo son, muy, muy altos, sí, sí. Sí, y a nivel empresarial, pérdidas, 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 Sí, hasta que haces los primeros años, ¿no? Supongo que hasta que sí, haces un punto. sí, Y entonces un día, ¿cómo va esto? Porque un día de repente te encuentro, hostia, David, lo he sí. vendido todo. Bueno, fue casualidades no, pero hay conceptos personales y conceptos de empresa, ¿no? La empresa llega a un momento en que tiene que dar un siguiente paso y coincidieron en el tiempo. En el 2019 vendí los 2 proyectos más grandes de que he fundado, que fue Intra e I2 y Tecno. 2019. 2019. Sí, Año bueno, ¿eh? en ese en ese momento. Bueno, se pactó 2 salidas, fue bueno, ya sabes cómo es esto de las ventas de empresas, pero fue un ¿Y cómo te poco viene esto? casualidad, ¿eh? ¿Cómo viene Una compra. sí, que te viene una empresa, te llama, la buscas, ¿cómo va esto? Bueno, nosotros no buscamos, Mm. pero sí que es cierto que no lo buscas cuando crees que no lo estás buscando porque no haces el hecho concreto de buscar, pero sí como te estás exponiendo en el mercado, cómo lo estás haciendo, realmente sí que hay gente que quiere comprar y ya parece que te están buscando. No sé si me Sí, entiendes. sí. No lo buscas, pero te encuentran, sería la Mm. frase. En el caso de ambas es la madurez de Intra, aparece un grupo industrial el cual quiere diversificar, un grupo muy grande de suministro industrial, EPIS, como es Dexis, que es la empresa que adquirió Intra, Dexis Ibérica, y quería tener una diversificación y unas nuevas unidades de negocios para atender un mercado. Y vio en Intra que eso se lo podría dar, pero porque estaba expuesta, empezaba a tener, porque como tú bien sabes, lo más difícil de todo esto es generar
una marca. La marca es la que te protege y demás. De hecho, hablábamos Sí, cuando, sí. ¿verdad? Ahora explicaré Sí, la experiencia. Sí, sí. sí. Entonces, curiosamente aún, es gratificante visitar a clientes. Intra ya no existe porque pertenece ya a Dexis y Dexis la integró de forma muy correcta y demás, pero las personas aún hablan de Intra. Sí, sí. Esto es el refuerzo de la marca. Incluso decían, no, yo no compro servos, ¿qué va? Compro a Intra. Sí, sí. Esto es el tema de la Sí, marca. Y sí. ese resonar pues hace que sea atractivo, volvemos al atractivo diferencial para Mm. personas que quieren ese proyecto. Fue el señor Pepe Jiménez de Dexis, que es una persona con mucha habilidad de analizar las empresas, el que contactó conmigo muy correctamente, pom, 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 y en año y medio, 2 años se formalizó todo. Fíjate, por eso la coincidencia. Y Dositecno fue diferente. Fue una compra de un grupo americano, que también lo mismo, Oriol, ferias internacionales, y Dositecno, hacer bien las cosas, entonces la marca empieza a reconocer, y una empresa americana necesitaba estratégicamente una empresa con este perfil. Nosotros, nuestra intención era, aún no estaba en el proceso adecuado de madurez, de bit y demás, para realizar el siguiente paso, que es pues ser adquirido por alguien más grande, para un crecimiento más tal, pero se fue muy acelerado por esa necesidad estratégica de él de obtener una empresa de esas características. Y no llegó al año la evolución y coincidió que en el 2019 se hicieron las dos Vaya ventas. 2019, ¿eh? ¿Qué pasaste? Sí, sí. Y la salida fue en el 2021, la segunda parte de las dos. Sí, sí, claro. Claro. Uriol también tenía parte de Intra y así fue Qué bueno. como Qué fue. Pero bueno. fue curioso, fueron diferentes en tiempos y en velocidad, Mm. Yo he pero de fue bien. explicar que siempre. Nosotros en el 2018 Sí, nosotros en el 2018 creo que éramos 30 personas, ya hacíamos 5 millones de euros o sí, algo así, y entonces queríamos dar un paso más como empresa. Y sí. entonces hicimos como un comité de Board, especial un board, un sí, board especial de sí. gente que nos pudiera asesorar, en Sí, el me cual acuerdo. tú participaste en varias sesiones, ¿vale? Sí, sí, me acuerdo, me Sí, 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 acuerdo. sí, Nevitec, exactamente. Tengo De mucho hecho, cariño. Nevitec y Nevitec, Sí, una parte de que exista Nevitec es por ti, es por recuerdo que los estuvimos consejos que hablando. me dijiste.